Hola chicos, buenos días. Vamos a ver esta semana la que es 12, la teoría de Arrhenius y Bronsted-Lowry, pero vamos a ver ejemplos para poder entender esta unidad. Vamos a ver lo que es el cierre de la unidad 3.2, con esto concluimos y posteriormente vamos a realizar una evaluación de la unidad 3.2 que vamos a hacer a partir del día martes, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? En este caso ya hemos visto cuáles son las teorías de Arrhenius, pero no hemos visto cómo se pueden desglosar en ecuaciones. Encontramos en la teoría de Arrhenius en un ácido que es toda sustancia que al agregarle H2O, que es agua, libera iones de hidrógeno. Encontramos entonces que hay concentraciones de especies químicas como HA, en la que obviamente cuando se diluye en agua empieza a desprender iones, el caso del hidrógeno con carga positiva y el cloro con carga negativa. Encontramos estos ejemplos de los cuales derivamos que la principal característica que estos elementos tienen es que en su base tienen el hidrógeno, pero no todos los ácidos, no todos los elementos al contener hidrógeno pueden llegar a producir ácidos debido a que no todos reaccionan con el agua y generan este proceso. Entonces encontramos que, por ejemplo, el ácido clorhídrico cuando se diluye con agua genera un ion de hidrógeno positivo y un ion de cloro negativo. Encontramos con el ácido bromhídrico que al momento en que se combina con el agua desprende una partícula de hidrógeno positiva y una partícula de bromo negativa. Es lo mismo que realizamos con los otros dos elementos. Al momento que tienen una reacción con el agua es lo que van a llegar a realizar. ¿Ok? Siempre van a liberar un ion de hidrógeno característico de los ácidos. Entonces pon mucha atención porque eso es lo que yo te voy a llegar a preguntar para tu examen que presentes solamente en esta semana, para que estés bien al pendiente. Después de esto, que sigue, la teoría de Arrhenius, pero según las bases. Encontramos que Arrhenius determinó que una base es una sustancia que solamente al agregarle H2O es capaz de liberar iones hidróxido. Los iones hidróxido son compuestos que tienen hidrógeno y oxígeno. Encontramos entonces que cuando estas sustancias se combinan con el agua, empiezan a liberar estas partículas que son OH. A diferencia de los ácidos tienen carga positiva al hidrógeno y en este caso las bases tienen una carga OH y generalmente es negativa. Encontramos entonces el hidróxido de potasio, el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de plomo. ¿Qué es lo que pasa cuando se llegan a agregar el agua? Empiezan a liberar iones. Si te fijas, en el caso del primero, encontramos el potasio que viene siendo con carga positiva y el hidróxido con carga negativa, y asimismo con cada uno de los elementos que vas a estar realizando. Entonces vas a tener la precaución de tomar esos apuntes porque es lo que yo te voy a evaluar para esta semana. Después vamos a ver la teoría de Bronsted-Lowry. Nosotros vimos que ácido en Bronsted-Lowry es una sustancia en reacción, RXN es reacción, que cuando reacciona dona protones, en este caso de carga positiva, que es hidrógeno, y una base es una sustancia que en reacción acepta los protones, en este caso con OH, que viene siendo igual carga positiva. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos las teorías de Bronsted-Lowry vamos a encontrar un término que se llama par conjugado. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo cuando tú tengas este primer elemento que viene siendo un ácido, como él es capaz de donar sus protones, él se convierte en ácido y lo que va a realizar en este caso es que va a empezar a generar su par conjugado. Este ácido 1 va a generar su base 1. Entonces al momento de donar, este va a ser el que va a aceptar y va a ser la base, y al momento que acepta este protón va a generar un ácido 2. Entonces encontramos la definición de par conjugado. Par conjugado es una definición que yo te voy a pedir. Es una especie susceptible de transformarse de una a otra. Por ejemplo, aquí estamos viendo el ácido 1 que se convierte en base 1 y el base 2 que se convierte en ácido 2. Encontramos entonces que para la teoría de Bronsted-Lowry yo tengo que tener todas estas consideraciones. Encontramos, por ejemplo, el ácido clorhídrico con el agua. Este viene siendo un ácido que se va a transformar en una base 1 con el cloro. El agua generalmente es una base, va a ser una base 2 y se va a convertir en un ácido que viene siendo el ácido 2. Vamos entonces a tomar muy en cuenta esta definición, vamos a poner nuestros ejemplos, pero también hay otra cosa muy importante que vamos a apuntar, que es esto. Encontramos también que en la teoría de Bronsted-Lowry vemos también estos ejemplos, de los cuales aquí yo voy a tomar en cuenta mucho este. En el caso de los ácidos, vamos a encontrar que generalmente el H2O, que es el agua,
tiende a tener una conducta de base o tiende a tener una conducta de ácido. ¿Qué es lo que pasa en ese ejemplo? Si te puedes dar cuenta, vas a darte cuenta que, por ejemplo, el NH3 al momento que aceptes una base y genera un ácido 2, y en este caso cuando se combina en especial con esos elementos, el agua tiende a ser ácida. Entonces aquí va a cambiar sus propiedades a base 1. En este caso, chicos, vamos a encontrar que el NH3 es la base 2 y que acepta el protón del hidrógeno. Entonces aquí es cuando tomamos la determinación y encontramos otra definición que te voy a pedir, que es anfótero. Anfótero, chicos, son aquellas sustancias que tienen doble comportamiento. Por ejemplo, el agua, si te fijaste, a veces es base y a veces es ácido. Pero también vas a encontrar otros productos, por ejemplo, los productos bi, que es el bisulfuro, que es el HS, el bicarbonato, que es el HSO3, y el bisulfato. Entonces vas a tomar mucho en cuenta qué es un anfótero, porque esto también te lo voy a preguntar en tu examen que vamos a hacer de cierre, junto con todo lo que hemos visto de la unidad 3.2. Después de esto, vamos a ver que la teoría de Lewis, esto es una pequeña introducción de lo que nosotros vamos a ver la siguiente semana, que es la unidad 4. La teoría de Lewis, chicos, son teorías que están basadas en electrones. Esto quiere decir que en la teoría de Lewis son la manera en que se trabaja actualmente con los ácidos y las bases. Entonces, en este caso, aquí nosotros tenemos que saber bien qué es un electrón. Encontramos que un ácido es una sustancia que en reacción sigue aceptando lo que son los electrones, y una base es una sustancia que en reacción entrega o dona estos electrones. Entonces, aquí lo que tú tienes que tener mucho cuidado es tener los conocimientos básicos que tuvimos en primero, en química 1. Esto quiere decir saber los grupos a los que pertenecen los elementos que yo voy a combinar. En este caso, esta explicación la vas a entender con la siguiente imagen, que es la siguiente. Encontramos que para entender esta teoría de Lewis, yo primero tengo que entender la regla del octeto. La regla del octeto, chicos, es una definición que también te voy a pedir. ¿Qué quiere decir la regla del octeto? En este caso es la tendencia de los iones de los elementos para completar sus últimos niveles de energía. En química 1 nosotros vimos que la regla del octeto se establece para que todos los elementos, cuando se combinen, en su última capa de valencia siempre tengan 8, por eso es octeto. Y cuando se presenta esta característica, los elementos tienden a ser más estables. Entonces, fíjate bien, yo en este caso voy a sacar esta definición que es la regla del octeto y vamos a tener muy en claro esto. Vamos a recordar en química 1 que nosotros cuando empezamos a hacer las configuraciones de 1s2, 2s2, encontramos que vamos a encontrar grupos, el 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, que nosotros vamos a ver. ¿Qué es lo que viene aquí en este caso? En este caso los grupos vienen siendo los elementos que están dentro de esta categoría, por ejemplo en el 1, son elementos que tienen en su última capa de valencia un electrón. Entonces, así es como están separados. Ok, esto para los que estuvieron conmigo el semestre pasado, ya lo sabemos, ya lo habíamos visto, entonces aquí solamente te lo voy a mencionar porque tiene que ver con lo siguiente. Encontramos, chicos, que tomando en cuenta esta misma tabla y empezando a generar lo que son los enlaces para la regla del octeto, encontramos estas combinaciones. Si te fijas, por ejemplo, el BF3, vamos a buscar nosotros en nuestra tabla periódica el elemento B, que es boro. Si tú te fijas, el boro tiene en su última capa de valencia solamente 3 electrones. Cuando yo quiero hacer la configuración según la regla del octeto y la estructura de Lewis, yo tengo que observar cuál es el elemento que tiene menos cargas o menos valencias en su última carga. Encuentro entonces que el boro es el más pequeño, tiene 3. El otro elemento es el flúor. Si yo checo el flúor, en su última capa tiene 7, por eso se encuentra dentro de esta categoría. Entonces, cuando realizamos la regla de octeto, chicos, encontramos lo siguiente. En BF3 representamos primeramente los electrones desde el boro, que son 1, 2, 3. Después van a ser 3 de flúor, ponemos 1, 2, 3 de flúor. Representamos los electrones, ponemos 7 aquí y 7 aquí. Y una vez que ya tengamos esos electrones, nosotros lo que tenemos que hacer es, lo que tengamos en común entre un elemento y otro son estos dos puntos. Cuando se unen, chicos, son lo que se llaman como enlaces. Entonces, cuando tienen esos dos enlaces, chicos, fíjense que en su contenido tienen lo que son 8 electrones en su última capa de valencia. Cuando hacemos este tipo de uniones, chicos, son los enlaces que tiene. Y si tú te fijas, aquí, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 enlaces. Y dentro de cada uno, aquí esta línea son 2 electrones serían 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 y así cada uno de ellos va a tener 8 en su última capa de valencia, por lo cual quiere decir que es un ejemplo que está estable. Entonces chicos, esto sería todo de mi parte. Vamos a hacer las definiciones, vamos a entregarlo todo por favor para esta semana para evaluar la unidad 3.2. Esto tiene un valor chicos del 20% chicos, así que por favor hay que hacerlo. Muchísimas gracias, bye bye.